primer año, segundo semestre, para tener una idea. Ellos previamente han visto un curso de cálculo de una variable, también cursos de precálculo, donde se les ha dado geometría analítica, geometría plana y algo de geometría en el espacio. Y aquí en SPOL nosotros tenemos organizadas las clases en 16 semanas. Entonces esto es lo que se llama la primera evaluación, porque así es como he organizado el material. Entonces estoy explicando esto para que se entienda un poquito mejor cómo está organizado el material. Y aquí está la segunda evaluación, ¿no? Entonces aquí hay 8 semanas, aquí viene un examen, después vienen otras 8 semanas, y aquí viene otro examen. Bueno, este es el que llamamos parcial y este es el final, pero digamos ese es el esquema en general. Entonces, en esta asignatura, básicamente lo que nosotros hacemos es tratar de desarrollar las habilidades de lo que es la visualización espacial. Obviamente para todo lo que nosotros sabemos, que deriva en varias variables, que el plano tangente, que luego la integración múltiple, que el cálculo de centro de masa, etc. Pero eso de allí, yo lo he escrito en la pizarra, porque es el principal problema que tenemos los profesores en cálculo de varias variables. O sea, los profesores hemos llegado al consenso de que los estudiantes a veces fracasan en estos cursos, donde uno tiene que hablar de integración múltiple, luego tiene que hablar de aplicaciones a la física, a la mecánica, es porque ni siquiera tienen idea del cuerpo con el que están trabajando, mucho menos las proyecciones. Y ahí hay una cosa que yo la he observado durante casi 17 años de experiencia docente, la que he considerado más pertinente de acuerdo al nivel evolutivo del estudiante. Estamos hablando de chicos de 17, 18 años, y también un poco la idiosincrasia de nuestro estudiante ecuatoriano. Nuestro estudiante ecuatoriano no es el mismo que el estudiante norteamericano, que el chileno, que el alemán, ¿no? Aquí todavía el chico necesita un acompañamiento mucho más, digamos, cercano de parte del profesor, y necesita estar constantemente con metas, con actividades que lo mantengan prendido en la materia, que esté ahí permanente, revisando el material, sobre todo por este problema que tenemos. Y entonces, en base a eso, yo he preparado una propuesta que tiene aproximadamente 2 años de producción, porque ustedes van a ver todo el material que se ha producido, y también pues ha habido personas que han colaborado. Entonces, en lo que es la evaluación del aprendizaje, todos como docentes sabemos, hay varias componentes en el proceso docente-aprendizaje. En nuestro caso, yo he presentado la de objetivo y resultado, estamos en una letra un poquito más grande, porque vamos a hablar de evaluación. Entonces, dentro de los resultados que nosotros debemos presentar al final de un proceso, pues entre esos están los resultados de las evaluaciones que se han hecho, las diferentes actividades, etc. Y eso tiene mucha relación, obviamente, con el objetivo, porque no se puede evaluar si no miramos hacia dónde estamos apuntando. En nuestro caso, esta asignatura, actualmente, la reciben todos los estudiantes de SPOL. Ya no es como antes, que solamente era para ingenierías. Ahora la reciben los estudiantes de las licenciaturas, estudiantes de economía, estudiantes de diseño gráfico, estudiantes de ingeniería en alimentos. Entonces, ya ahora los usuarios no solamente son los de ingeniería, y eso nos ha motivado a algunos colegas pues, a trabajar un poco más en los materiales, también para dirigirlo a este tipo de estudiantes, que a veces en su formación de bachiller le dieron más énfasis a la biología, le dieron más énfasis tal vez a la química y no tanto a las matemáticas. Entonces, en el objetivo general, podríamos decir, es aplicar matemáticas, ciencias e ingeniería. Eso es lo que está institucionalizado. Entonces, cualquier egresado de SPOL tiene que saber manejar muy bien lo que es cálculo de una variable, cálculo de varias variables, ecuaciones, etc., indistintamente de la carrera. Entonces, nosotros miramos esto, el objetivo, ¿verdad?, como
digamos, lo que uno pretende alcanzar en el estudiante para construir el perfil de salida. Yo les hablé hace un momento del perfil de salida de cualquier profesional de la escuela, y obviamente hay otros objetivos que están en el sílabus del curso, que son propios de la asignatura. Y nosotros en los resultados debemos presentar evidencias, eso es algo que nos piden a todos los profesores en colegio, en universidad, de los logros de esos objetivos planificados. En nuestro caso, hemos visto algunos resultados en el corto y en el mediano plazo. A largo plazo aún no lo sabemos, porque este material tomó aproximadamente 2 años de producción y recién un semestre último se lo implementó. Entonces tendríamos que ver ahora qué pasa más adelante. Algunos modelos de la didáctica, yo he tomado los que están en color verde, son los que principalmente he basado la propuesta. Tenemos el socrático basado en el diálogo entre el docente y el discente. Es decir, con esta propuesta se trata de que el estudiante se acerque al profesor y también que el profesor se acerque al estudiante, ya que no solamente sea la típica conferencia magistral, sino que haya una interacción entre el estudiante y el profesor. El activo, porque hay una parte del proceso en el que el estudiante tiene que trabajar de manera autónoma. Entonces ya, ustedes ya lo van a ver después cuando les vaya mostrando en secuencia cómo es que se trabaja. Hay una parte donde ellos trabajan solos y se los motiva también a que busquen información nueva. Comunicativo e interactivo, basado en la competencia comunicativa en el proceso. Esto se lo logra a través de los talleres, que también se los hace de manera presencial y que se lo hace con la supervisión del profesor experto y los técnicos docentes que nos ayudan en los talleres. Entonces ahí la idea es que la comunicación entre ellos fluya, de pronto un chico sabe más que otro y se lo pone en ese grupo para que ayude justamente a los demás. Bueno, contextual ecológico basado en las acciones que el estudiante puede hacer en el medio o en el entorno local. Aquí se le induce mucho al estudiante que trabaje con material concreto, que trabaje con jabón, que trabaje con cartón, que trabaje con plastilina, que trate de formar los cuerpos, él mismo hacer los cortes, ver las vistas ya en algo concreto, porque justamente la visualización espacial es una habilidad muy deficiente que ellos traen. Entonces, se trata de que ellos busquen cosas en el entorno que tengan la forma o que se los puedan manipular, ¿no?, para llegar a la forma del objeto y que ellos mismos se den cuenta por qué las vistas son así, por qué cuando uno abate una arista se ve una figura de esa manera, etc. Bueno, finalmente colaborativo porque considera el aprendizaje como una práctica en equipo. Entonces también a ellos se les promueve, por ejemplo, que en el caso de algunas prácticas que se envían, las puedan trabajar en grupo, y también se les pide que si tienen dudas vayan a la consulta con el profesor. Aquí también es obligatorio una hora de consulta a la semana, para que justamente el profesor los reciba a los chicos y vaya viendo el avance. También, bueno, esta es una pirámide muy famosa. Yo la primera vez que la vi me gustó mucho, a pesar de que el nacimiento de esta pirámide es más para lo que es la organización en las empresas, ¿no? Pero en el aprendizaje, yo he visto que esto es una gran verdad. Es decir, si uno se queda solo en la clase magistral o lecturas, el porcentaje de retención, eso es lo que dice esa pirámide, según esa investigación que se ha hecho en este instituto, el porcentaje de retención es muy bajo, ustedes ven. O sea, si tenemos a un chico solo escuchándonos, el 5% de retención, luego un 10% en lecturas, si nos apoyamos con medios visuales un 20%, pero el porcentaje de retención va aumentando cuando ya el estudiante participa en una discusión grupal, que justamente son los talleres. La práctica concreta, que es el listado de ejercicios, como yo se los voy a mostrar, que se ha preparado para que ellos vayan a hacer estos ejercicios solos o en grupo, y enseñar a otros o aplicación inmediata. Entonces, también se le fomenta al que más sabe que haga un grupo, de pronto no vengan todos a la consulta, venga solamente uno, y usted ahora le explica a sus compañeros. Eso se los fomenta a que trabajen así. Y también se trabaja mucho con el método gráfico aquí, ¿no? Entonces,
El método gráfico nos permite pasar de lo concreto a lo abstracto, nos permite pasar de lo conocido a lo desconocido, de lo particular a lo general y de lo fácil a lo difícil. Entonces todo eso nos conlleva, o se supone que nos debería conllevar a hacer el desarrollo de esa habilidad de la visualización espacial. Método gráfico o método pictórico es un intermedio entre lo concreto y lo abstracto. Tiene también algo que ver con el método de Singapur. Pero en el de Singapur se trabaja mucho con lo concreto, porque se lo puede manipular. Nosotros en clases no podemos manipular mucho, porque no disponemos de muchos materiales, entonces más trabajamos con el método gráfico, pero sí tenemos unas que otras figuras ahí que han sido donadas por estudiantes de proyectos de materias anteriores. Bueno, y es un poco lo que yo he utilizado y la evaluación del aprendizaje. Es decir, yo necesito estar midiendo, comparando, es decir, este nivel de aprendizaje que yo me he propuesto para la clase de hoy, para la semana de hoy, o para el primer parcial, etcétera, cómo se va cumpliendo. Entonces, en el último párrafo hay una parte que es muy interesante, porque nosotros debemos ser observadores constantes y atentos al proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestras clases. Nos dice que también están aprendiendo mis estudiantes, que también estoy enseñando. O sea, yo en varias variables no puedo avanzar. Por ejemplo, a la unidad 2, si ellos no han desarrollado bien la habilidad de ver en 3 dimensiones en la unidad 1. Y la unidad 1 prácticamente es la base de todo. Entonces, en la primera semana, nosotros ya comenzamos a trabajar con ellos, todo lo que es la visualización espacial. Y vamos ya en la misma clase, viendo, observando, si los chicos se están ubicando, si están entendiendo qué es un plano, qué es una recta, a ver si cojo estos planos, qué estoy formando, qué se me forma una pirámide, cómo es esa pirámide. Entonces, en la primera semana nosotros ya vamos trabajando con ellos. Justamente porque no podemos esperar a una lección, o peor aún, a un examen, para darnos cuenta de cómo están ellos. Bueno, y ahí los 3 tipos de evaluación que más utilizamos aquí en la SPOL, que son la diagnóstica, la formativa y la sumativa, y obviamente la del medio, que es con lo que se basa esta propuesta, que es la formativa, que tiene como objetivo retroalimentar el progreso del aprendizaje. El tiempo de aplicación debe ser continuo durante todo el proceso, y los instrumentos de evaluación, aquellos que permitan obtener la información de la forma más inmediata posible. Esta parte es importante, ¿verdad? Porque para que la evaluación formativa tenga éxito, yo necesito obtener la información lo más rápido posible y retroalimentarlos a ellos. Porque a veces uno de los errores que cometemos los profesores es, a ver, voy a calificar esta lección o voy a calificar esta actividad, pero la entrego después de 4 semanas. Y eso ya no es de ninguna ayuda, porque ya después de 4 semanas ya estoy en otra unidad. Ya, quién sabe dónde se quedaron ellos y quién sabe por dónde estoy yo. Entonces, en la evaluación formativa tratamos, con las actividades que se han diseñado, de que el profesor reciba la información de la forma más inmediata posible. Y también ahí nos ayuda un poquito la tecnología, ¿no? Como lo vamos a ver. Bueno, y algunas recomendaciones, obviamente, ya para entrar a ver la propuesta, es que cuando uno diseña estos instrumentos de evaluación, debe siempre mirar la taxonomía de Bloom, en qué nivel evolutivo están los estudiantes, cuál es el nivel del curso, si lo que se quiere es nada más conocimiento, si lo que se quiere nada más es aplicación, para que todos los materiales que se elaboren estén en función de esa taxonomía, de ese nivel de taxonomía. Porque a veces los profesores ponemos problemas muy complicados, y por otro lado vamos con unos problemas muy fáciles, y realmente debemos de graduar eso, en qué nivel estamos. Mi curso es de primer año, no van a resolver ya problemas muy complicados de mecánica, de teoría electromagnética, pero sí le puedo dar las bases o los fundamentos que ellos van a necesitar para cuando estén en estos cursos. Tampoco puedo poner ejercicios demasiado fáciles ya para la parte de trabajo autónomo, porque sí se necesita algo de desafío, ¿no?, para ellos.
Bueno, entonces, dependiendo de la amplitud de la información, usar uno o varios instrumentos. Eso también se contempla en la propuesta. O sea, no nos hemos quedado con un solo instrumento. Hay varios instrumentos porque la información es bastante extensa. ¿Ya? Los hemos combinado. Algunos son modelos que ya o son instrumentos ya conocidos. En algunos instrumentos usamos rúbrica, porque para retroalimentar al estudiante también es necesario decirle, mira, usted se equivocó aquí, y eso ahí nos ayudan los técnicos docentes. La longitud y el nivel de dificultad también ajustarlo a la forma espacial y temporal, es decir, si yo voy a hacer un taller, tratar de que sea algo que se lo pueda hacer en las 2 horas que están planificadas, para que el estudiante no se quede con esa sensación, oh, no lo pude hacer, o estuvo muy difícil. Primero porque se desmotiva. ¿Ya? Si uno pone cosas muy complicadas, se desmotiva de entrada. Ya no le interesa. Está pensando solo en pasar después, no en aprender. Usar correctamente el lenguaje científico del castellano. Obviamente, cuando se elaboran los instrumentos, cuando se dan las instrucciones, hacerlo en la forma correcta, ¿no? Y atender la validez y la confiabilidad de los instrumentos, ¿no? Entonces, la validez mirando los objetivos, la confiabilidad, que sean instrucciones claras. Y otra cosa también que a veces pasa en matemáticas es que a veces los profesores dicen, no, pero es que se supone. No, en matemáticas nada se supone. En matemáticas o está dado de manera explícita o se deduce, pero no es que se supone. Por ejemplo, yo pongo aquí una ecuación, pero todo el mundo la conoce, x cuadrado más y cuadrado igual 1. ¿Y qué es eso? Bueno, alguien puede decir, es una cónica. Otra persona de pronto podrá decir, es un cilindro. ¿Qué me falta decir aquí? Algo me falta dar alguna información. Y no es que yo le voy a decir al estudiante, no, pero es que se supone. Aquí no se supone. ¿Qué es lo que me falta dar? El referencial, ¿verdad? Porque si yo digo, estoy en R2, eso sí es una cónica, es una curva. Pero si mi referencial es R3, eso es una superficie cilíndrica. Bien. Entonces, cuando el estudiante hace esa transición del plano al espacio, es muy importante que nosotros utilicemos correctamente el lenguaje técnico, ¿no? Que el enunciado tenga una sola interpretación y nada de que aquí se supone, ¿no? Aquí nada se supone en matemáticas. O usted lo deduce o está dado de manera explícita. Porque eso es algo que a veces los profesores decimos, ¿no? Para sacárnosla, ¿no? Pero es que se supone, no es así. Bueno, entonces un poquito eso es de lo que nosotros hemos observado en el dictado del curso. Y vamos entonces al caso de cálculo de varias variables. Bueno, yo he hecho aquí un cuadrito de resumen, pero luego vamos a ir viendo cada una de las actividades, ¿no? Porque, digamos, hasta aquí es la presentación con PowerPoint. Entonces, en este curso tenemos estas actividades que están desde conferencia magistral, test de preguntas objetivas, son unos quiz semanales, como dice allí, taller grupales, taller grupal, práctica, que es el trabajo autónomo, la tutoría, y hay un cierre, ¿no? Todo proceso de evaluación formativa también debe haber un cierre, pero no nos podemos quedar solamente en informativa, ¿no? En algún momento tenemos que ya medir. Entonces la lección es quincenal, es decir, más o menos, para que ustedes tengan una idea, son 3 lecciones que se toman por parcial. Se toman en las semanas impares, excepto la primera, es decir, la tercera semana hay una lección, la quinta y la séptima. Ya en la octava no, porque ya viene el examen, lo mismo, ¿no? Entonces esa lección es de cierre, ahí están los pesos. Entonces, ¿cómo se trabaja? Comencemos con la conferencia magistral. La conferencia magistral, el profesor, digamos, tiene la potestad, si quiere hacerlo solamente con la pizarra y el marcador, si quiere hacerlo con una presentación de PowerPoint. Yo voy a mostrar el material que usamos
algunos profesores. Este es un material que tiene aproximadamente 107 páginas. No, obviamente no vamos a verlo todo, pero la idea es que aquí está todo el programa del curso. No es un libro, ¿no? Son apuntes de cómo se da aquí el curso, porque un libro nunca vamos a encontrarlo que se ajuste 100%. Entonces ahí están los capítulos. Esto se le entrega al estudiante la primera semana de clases, por ejemplo. Ese es el material de la conferencia magistral. El profesor lo proyecta. Si el estudiante quiere, puede llevar su tableta, lo descarga porque está en PDF. Y aquí ustedes van a ir viendo lo que está en negro, es todo lo que hace el profesor, ¿no? Explica la teoría, resuelve algunos ejercicios que están allí. Los ejercicios a veces no todos están resueltos porque la idea es hacerlos en la pizarra, hay otros que sí están resueltos allí porque son muy extensos, ¿ya? Y aquí hay unas, podríamos decir, unas líneas que están, por ejemplo, en color azul. ¿Ya? Entonces, ya esas actividades que están en color azul son para que los estudiantes los resuelvan el día del taller, que viene después de la conferencia magistral. Entonces, en este material ya está organizado qué es lo que va a hablar el profesor, qué es lo que va a hacer el profesor, qué es lo que todo está en negro y lo que está en azul. De hecho, el estudiante, si desea, podría adelantarse, podría ir buscando de pronto información, viendo videos también en la SPOL, los cursos de cálculo de una variable, de cálculo de varias variables, de álgebra lineal. Hay unas clases que están filmadas, entonces hay estudiantes que algunos a veces se adelantan y ya vienen al taller preparado. Entonces lo que está en azul es lo que ya el profesor ha diseñado para el taller. Aquí hay otro, por ejemplo. Entonces tenemos un problema de rectas, el profesor hizo el literal A, ya el B quedó para el taller. Luego el ejemplo 1, 3, 4 quedó para el taller. ¿Ya? Entonces, así ustedes van a ver en este material que ya todo está organizado. Ya están calculados los tiempos también, porque esto es muy importante, calcular los tiempos para que justamente lo que está en color negro lo pueda hacer el profesor en las horas asignadas a la conferencia magistral, y lo que está en azul lo puede hacer el estudiante. Ahí hay otro ejercicio en azul para que los estudiantes lo puedan hacer en el taller grupal. Y así está todo el material coloreado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este ejercicio 165, el profesor hace literal A y ya los chicos saben que el B y el C queda para el taller. Y de hecho, como los chicos tienen este material, ellos ya pueden incluso ir anotando, pues, ¿no? El ejemplo 165, ya nos toca hacer el literal B o C, o le ponen ahí una notita, como esto de aquí está en PowerPoint, se pueden poner ahí comentarios, y los chicos, como ya les decía, podrían incluso hasta adelantarse, vendrían preparados al taller. Un poco esa es la idea. Bueno, entonces, de todas maneras, si más adelante tienen preguntas, podemos volverlo a mirar, sino que para avanzar. Entonces, ya expliqué la primera parte, ¿no? Esa es la conferencia magistral. Hay un material preparado por el profesor, donde están intercaladas ya las actividades que él va a hacer, las que quedan pendientes para que los chicos las hagan en el taller. Y ahí se pretende llegar hasta el nivel de comprensión de la taxonomía de Bloom. Luego de la conferencia magistral, ya una vez que el profesor ha desarrollado toda la teoría, la idea ahora es que ellos se hagan una autoevaluación con un test de preguntas objetivas. Como ustedes ven, no tiene puntuación, ¿eh? La evaluación formativa no necesariamente debe tener puntuación. A veces los chicos quieren que les den puntos por todo. Entonces acá vamos al banco de preguntas. Este es un banco que lo elaboré, digamos, aproximadamente me tomó un semestre, solamente el banco. Vamos a ver la semana 1, ¿no? Supongamos que ustedes son estudiantes de cálculo de variables, ya les acabo de dar la conferencia magistral. En el sistema, que eso todavía está por definirse con la ayuda de una investigadora que es Margarita Ortiz, la idea es que se le habilite al estudiante este quiz de 10 preguntas. Son todas objetivas porque queremos
rápido el resultado, ¿no? Recuerden lo que dije, evaluación formativa, lo que nos dé información inmediata. Este quiz no toma más de 10 minutos responderlo, o sea, están diseñados así. Entonces el estudiante responde en la primera pregunta, un plano que es perpendicular al eje Z está dado por, ahí hay 3 opciones, ¿no? Es decir, el 2, 3 opciones, el 3 tiene 4 opciones, las que están coloreadas es porque esa es la respuesta. No sé si alguien las quiere comprobar. Y así se habilita el quiz, que es anónimo, por cierto. El estudiante terminó de responder las 10 preguntas, que ya les digo, no le debe tomar más de 10 minutos, porque son preguntas de comprensión. Y la idea es que al profesor le llegue un reporte antes de la clase del taller. Esa es la idea. Es anónimo. Aquí lo que me interesa que le llegue al profesor, que el sistema le diga, señor profesor Soraya Solís, el resultado del test de la semana 1 es el siguiente, ¿no? En la pregunta 1, tanto por ciento de sus alumnos acertaron. En la pregunta 2, tanto por ciento acertaron. ¿No? Y que me aparezca con unas barritas, una cosa bonita. Ah, yo digo, ¿ves? La pregunta 9, la mayoría se equivocó, por ejemplo. La respuesta era falsa y pusieron verdadero, por decirlo. Entonces, en la siguiente sesión, cuando ya nos veamos para el taller, o puede ser cuando se inicie ya la siguiente sesión de la conferencia, entonces yo hago un ajuste. Digo, a ver, en el test me salió que en la pregunta tal, la mayoría se equivocó, ¿qué les pasó? Y eso no va a tomar tampoco más de 5 o 10 minutos de la clase, porque son preguntas muy puntuales como ustedes, pero ya me va dando inmediatamente el resultado de mi primera conferencia magistral, por decirlo así. Entonces eso en la semana. También un poco la idea de que esté esto organizado por semanas, de ahí viene la semana 2, está todo separado, esto lo tienen que programar ya los expertos. La semana 2 vienen otras 10 preguntas, que asimismo se deben habilitar cuando ya el profesor haya terminado la conferencia magistral. ¿Bien? Entonces ahí se terminan el quiz. La siguiente semana me llega otro reporte, señor profesor, aquí está el resultado del quiz de la semana número 2. Y ahí comienzo a mirar todos esos resultados. Entonces la idea es que el estudiante no guarde el cuaderno, ¿no? Porque eso es lo que hay. Terminó la clase de matemáticas, ya lo guardamos. Y ahí lo sacamos ya después, cuando sea el examen. Entonces la idea es que lo esté siempre revisando. Y aquí también un poco va a haber como un sistema de recompensas, van a haber unos jueguitos, una cosa así bien interesante que están haciendo los que ya son expertos en este tema, para que justamente los incentiven a los chicos, ¿no? A que participen, no solamente que el quiz les va a ir diciendo a ellos y a nosotros como profesores que están fallando, sino que también hay como una motivación para que ellos lo hagan de manera voluntaria, ¿no? O sea, lo que se trata siempre es que uno ame lo que está haciendo, que a uno le guste lo que está haciendo, no que se lo imponga. Aquí no es que se va a bajar puntos al que no lo hace, no, simplemente llega el porcentaje, ¿no? El porcentaje de los que respondieron y que acertaron es este, punto. Bueno, entonces la idea es esto, que cada semana se vaya recibiendo esto antes de que se inicie el taller o antes de que se inicie la siguiente sesión de la conferencia. Y también, algo muy importante, antes de que me olvide, es que lo que se pretende con esto, ¿no? O sea, aparte de motivar a los chicos, que el profesor tenga una retroalimentación inmediata, etc., es unificar un poco los tiempos. Que a veces los profesores, yo también me incluyo, a veces dicen, no, es que a mí me gusta este tema, entonces en vez de darlo en una semana lo doy en 3, porque a mí me encanta este tema. Oye, pero no es lo que a usted le encanta, porque es lo que está en el sílabo, porque si usted ocupó 2 semanas para dar un tema que solamente tenía que darlo en una semana, entonces, ¿de dónde me va a sacar las otras 2 semanas cuando ya le toque que dar integración múltiple, cuando le toque dar los teoremas de la teoría vectorial, etcétera, etcétera? O sea que ahí va rapidísimo. Ahí, en cambio, cuando tenga que dar los teoremas, en vez de darlos en 2 semanas, los va a dar en media semana. Una cosa así. Entonces, esto de aquí tiene una doble intención. También, de alguna manera, ponerle ahí como dice unas riendas al profesor, mire, no se me enamore mucho de un tema porque usted tiene que avanzar y los chicos van a hacer el quiz, el sistema se lo va a habilitar
Y usted va a quedar mal porque los chicos van a comenzar a preguntar, profesor, eso no hemos visto todavía. Entonces, unificar un poco los tiempos, porque mire que después llega la primera evaluación y las últimas semanas comienzan a correr los profesores. Y esos últimos temas los dan rapidísimo. Y obviamente todo tiene su tiempo, ¿no? Bien, entonces, eso es la segunda actividad. Entonces, la primera, ya hemos visto la conferencia magistral, con las actividades distribuidas, lo que hace el docente, lo que van a hacer los chicos en el taller. La segunda parte de esta evaluación formativa es el quiz, que es inmediato, que le tiene que llegar al profesor el reporte. ¿No? Y un poco también para que ustedes vayan viendo cómo nos vamos moviendo con la taxonomía de Bloom, ¿no? Ahora, después de la conferencia, el test, viene el taller grupal, ¿ya? Que son las actividades en color azul. ¿Cómo se trabaja en los talleres grupales? Normalmente son grupos de 4 personas, 3 a 4 personas. Queda a criterio del profesor cómo los organiza. Algunos dicen, yo prefiero organizarlos de acuerdo a la afinidad de la profesión, ¿no? Los que son ingenieros mecánicos, que se agrupen, los que son ingenieros. Otros dicen, no, yo prefiero hacerles un test de estilos, para ver cómo son los estilos y de pronto los mezclo o los pongo por estilo. Otros dicen, no, yo prefiero hacerle un test de conocimientos previos y al más pilas lo pongo en un grupo donde no están pilas. Ya eso lo dejamos a criterio del profesor. Una cosa también que quiero que quede claro es que nosotros respetamos la libertad de cátedra. O sea, esto de aquí no es obligatorio hacerlo así. Pero la mayoría de los profesores me han dicho que sí les gusta. Les ayuda justamente a lo de los tiempos, que dije hace un momento. Les ayuda también a ver cuál es el tipo de problemas que deben poner en cada actividad, justamente para no poner problemas demasiado difíciles en las primeras actividades, porque se desmotivan los chicos. Y obviamente tampoco podemos poner problemas demasiado fáciles ya en las últimas actividades, ¿no? Entonces un poco, esto los ayuda a ellos a ver qué es lo que tienen que hacer en cada actividad. Entonces en ese taller grupal, que eso sí los profesores pidieron que se le dé un 5% a la puntuación, ellos resuelven todos esos ejercicios que estaban coloreados en azul, que vuelvo y repito, los que tienen iniciativa, los que les gusta siempre estar adelantados, los podrían venir ya revisando, trabajan en clase, lo que les falta, hacen el reporte, lo entregan, y de ahí viene y se califica con una rúbrica cada uno de los ejercicios. Eso sí nos ayuda a los técnicos docentes porque, por ejemplo, en mi caso yo tengo 90 estudiantes ahora planificados. Hay otros colegas que tienen 50, entonces en la calificación de los talleres grupales sí nos ayudan los técnicos docentes con una rúbrica que la preparan en conjunto con nosotros para ir calificando cada uno de los ejercicios. Entonces ahí en función de eso se ponen los puntos. Eso también es semanal, como ustedes ven allí. Y luego viene la práctica, que es no presencial, que eso es ya un listado de ejercicios que también se prepara, que tiene un nivel de dificultad un poquito mayor. Como ustedes ven ya, dice nivel de dominio de Bloom, análisis. Yo les voy a mostrar algunas, no todas, por cuestiones de tiempo. Aquí dice práctica número 1. Después dice práctica número 2. Ahí están las 16 prácticas. Cada práctica tiene en promedio unos 10 ejercicios. Pero ya son ejercicios de un nivel de dificultad un poquito mayor, ¿no? Al que ustedes vieron en el quiz, ¿no? Ya estamos hablando, por poner un ejemplo, el 3 ya tiene 3 literales, ya pide algunas cosas, y siempre hay uno que es para pensar. Por ejemplo, el 7, se los dejo de tarea. Determina de ser posible las ecuaciones paramétricas de la recta que contiene a ese punto, 3 menos 4 menos 5, y corta las rectas L1 y L2. Y aquí son problemas que son un poquito más de pensar, porque eso los va a conducir a un sistema de ecuaciones, que ellos ya en precálculo han visto algo de sistemas de ecuaciones no lineales, y a veces ya son problemas en los que ellos también tienen que decidir si hay o no hay solución. Ahí, por ejemplo, hay 7, porque algunos problemas tienen más de un literal y hay unos que son de un nivel de dificultad mayor. Entonces, este listado, ¿cómo se trabaja? O sea, se lo publica también la primera semana,
De hecho, se lo publica el primer día de clases. Entonces los chicos ya saben que van en orden, pues, ¿no? Entonces primero escuchar la conferencia magistral, luego hacer el quiz, luego hacer el taller en grupo, y ya después viene este trabajito de acá, de los ejercicios. Y esto lo tienen que entregar cada 2 semanas. Algunos profesores lo recogen de manera semanal, pero yo en mi caso es cada 2 semanas. ¿Por qué? Para darles oportunidad de que asistan a la tutoría, que es 1 hora a la semana, ¿no? Entonces, como hay unos problemas que sí son un poco difíciles, uno le dice al estudiante, si hay un problema que usted ya ha intentado mucho tiempo hacerlo, no encuentra la solución o tiene dudas, entonces puede ir a la hora de la tutoría y para justamente ayudarle a resolver el problema. Entonces, ese ya es trabajo netamente autónomo y la tutoría es, digamos, opcional. Y así uno continúa, y viene la práctica número 2. Lo importante de esto, o sea, una cosa que quiero que quede clara. Esto funciona es si nosotros somos disciplinados también como profesores. Porque de pronto yo me olvidé de mandarle la práctica 1, 2, 3, 4 y después se lo mando de golpe. No, pues ahí no funciona eso. Porque ahí más bien se desmotiva el chico. Entonces en vez de recibir una práctica de ejercicio, usted le está mandando de golpe 40. Hasta nosotros nos desmotivaríamos. Ya, la práctica número 2, que se supone que así mismo el procedimiento de la segunda semana, se escuchó la conferencia magistral, se hizo el quiz, el profesor recibió el reporte del quiz, de ahí viene el taller grupal, donde trabajan ya entre ellos, las actividades diseñadas. Luego viene esta práctica, que también tiene su hora de tutoría. Entonces ahí tenemos, aquí por ejemplo, 10 ejercicios, ¿no? Por eso digo el promedio. Ya son ejercicios de un nivel de dificultad mayor. ¿No? Y aquí está lo de la tutoría, que ya lo he estado mencionando de alguna manera, que puede ser presencial o no presencial, porque hay chicos que lo hacen por correo, por sitio web, por ejemplo, envían la consulta, entonces uno les responde, bueno, en este ejercicio te doy una pauta, tampoco es que la tutoría es para que nosotros le hagamos el ejercicio, nunca hacerle el ejercicio, es para darle una pauta. Aquí puedes usar esto, y esa pauta puede ser dada de manera presencial o puede ser dada de manera no presencial. Y también la tutoría tiene como finalidad también ir evaluando al estudiante, porque a veces hay estudiantes, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo en mi experiencia sí lo he visto, que ellos no revisan la teoría. Ellos van directamente a hacer el ejercicio, sin revisar la teoría. Y uno se da cuenta de eso en la tutoría, porque uno le comienza a hacer preguntas. A ver, ¿cuál es la definición? ¿Y cuál es la propiedad o el teorema que estás usando aquí? No lo saben responder, porque algunos piensan que es cuestión de ir nomás directamente al ejercicio, y eso es una mala práctica de estudio que en el primer año sí es muy común en los primeros cursos, ¿no? Entonces esa tutoría también tiene como finalidad evaluarlos en cómo están estudiando, si están revisando efectivamente la teoría. Bien, entonces una vez que ya se ha completado todo ese proceso, es básicamente evaluación formativa, por eso ustedes ven que el peso en la calificación parcial solamente es el taller grupal y la práctica que se le ha dado, el resto no tiene puntuación, ¿ya? Entonces eso de allí se cierra con una lección. La lección es de 1 hora generalmente, pueden ser 2, 3 preguntas relacionadas a lo que se ha visto en la materia en esas 2 semanas anteriores a la lección. Y asimismo, la idea es que no sea una lección muy larga, porque es de 1 hora de duración, y también los profesores tenemos que calificar esa lección. Estamos hablando de que hay profesores que tienen 50 alumnos, otros tenemos 90. Hay unas prácticas en las que también uno puede ir haciendo ejercicios guiados, y dice, literal haga esto, literal para que ellos vayan descubriendo cosas. Entonces, esos problemitas no se los encuentra sino más en cualquier libro. Hay que sentarse a escribir. Entonces, la producción material se puede tomar aproximadamente 1 año. Creo que ya estamos en el tiempo, ¿no? Justo. Pero creo que así se podría hacer de pronto un minutito de preguntas, alguien que tenga consultas. Con respecto a la tasa de aprobación, en este curso es alta, es al menos del 75%.
Hay otros profesores que tienen 90% de tasa de aprobación. ¿Alguna pregunta? Entonces parece que todo estuvo claro, ¿no? Bien. Elogio a la docente porque nos está dando una cátedra de lo que debería ser la docencia, bien planificada, bien concebida. No por algo es la SPOL una de las primeras instituciones que ha sabido poner el nombre del Ecuador en alto. Yo felicito, estoy aprendiendo de usted. Muchas gracias. Sí, y de otro modo, como usted decía, ¿no? Ante todo el orden, ser ordenado, ser planificado, metódico y procedimental, que es lo que nos augura, ¿no? Nos espera para llegar a mejores éxitos con los niños, los jóvenes y los futuros profesionales que van a hacer el cambio en nuestro país. Eso nomás y felicitaciones. Muchas gracias. ¿Alguien? ¿Alguien informe? Una pregunta. Bueno, muchas gracias. Yo tenía una duda de los incentivos que se dan para que ellos hagan el test voluntariamente. ¿Nos podría compartir alguno de ellos? Bueno, sería interesante. Eso está por definirse porque es un nuevo sistema de aprendizaje basado en juegos. Eso de allí lo maneja otra persona y la verdad es que yo no tengo mucha información de eso. Gracias. Le saben llamar gamificación, de game, de juego, pero es un poco la idea de que así como los chicos juegan con las consolas y que si llegan a tal, pasan a un nivel y ganan unos puntos, un poco así que ganan puntos. No conozco, yo no soy la experta, pero la idea es un poco aprovecharse de esa especie de adicción que han tenido los chicos para los juegos, para que lo conviertan en una motivación. Aquí Edison creo que sabe un poco más De juegos. Buenas tardes. Lo que les puedo compartir es que nosotros ya tuvimos el primer proyecto de gamificación en fundamentos de computación, de programación, perdón. Y el incentivo se trataba más en crear la competencia entre los estudiantes de obtener unas medallas. Entonces, si el estudiante desarrolla los ejercicios y cumple con un mínimo de preguntas correctas, gana unas medallas que las va acumulando. Si el estudiante es competitivo en estos de juegos, él puede ver inclusive en la lista cuántos estudiantes han respondido mejor que el cuestionario, ¿no? Y creándole pues, la expectativa de que, caramba, algunos mejores que yo, ¿no? Entonces, le da también el dato de en qué posición estaría él en el ranking, en el curso de él, ¿no? Y un promedio, si es que son varios paralelos, ahora van a ser varios paralelos, vamos con 4 nomás, indicarle pues en todo el grupo de estudiantes de este semestre por dónde anda. Al final, lo que intentamos hacer en el curso fue decirle, ¿sabes qué? Si tú logras obtener un cierto número de medallas, te los va a traducir en puntos. Lo cual de cierta forma le despertó un poco más el interés. Claro que en la nota total eso no representaba ni 3 puntos, creo que era una cosa así, pero sí generó mucho el interés de seguir la secuencia que les acabo de contar. Gracias, Edison, porque la verdad es que no sabía yo todo ese sistema de incentivos. Buenas tardes. Esta cuestión de los incentivos y puntos contempla el SEACES, porque hay unos parámetros allí con la nueva ley de educación superior, entonces darles muchos puntos o regalos en el trabajo extra, y si no se ajusta, seríamos sancionados por no cumplir el ciclo. Eso todavía no lo hemos discutido en varias variables. De hecho, yo soy de la idea de que no hay que darles ningún puntaje. O sea, es algo que deberían de hacer ellos como parte de su compromiso de aprender. Pero igual, siempre la opinión de todos los profesores es importante y los coordinadores no es que vamos a imponer. Y si alguien dice, de pronto, como dice, esos 3 puntos al final es un 3%. Entonces no es muy significativo. Al final, creo que todos alguna vez hemos ayudado a los estudiantes que están quedando por 1 o 2 puntos. Así que si se le da 2 o 3 puntos por haber participado en actividades, no le veo mayor conflicto ético eso. Sí, a ver, yo quería complementar.
Bueno, perdonen, pero otra vez con la idea esta de creación de problemas, quería comentarles una experiencia que yo hice con, naturalmente no con tantos alumnos, en los cursos de maestría, pues hay 18, 20 alumnos, ¿verdad? E hice una experiencia justamente en un curso de cálculo en varias variables, que tiene cierto sabor de juego, pero que precisamente está en la línea de creación de problemas, como lo decía en la mañana en la conferencia. Todavía esto está en un artículo que se está escribiendo, pero la idea era que hice unos papelitos con letras, etcétera, para la A, para la B, qué sé yo, lo repartí indistintamente, sería largo de explicar en detalle, pero a cada uno le pedía, escribe la ecuación de una esfera, escribe la ecuación de dos rectas en el espacio que se cruzan, escribe en fin, ¿verdad? Escribe la ecuación de un cono, de un cilindro, qué sé yo, cada uno escribía. Al final los del mismo grupo se juntaban, eran dos, en ese caso eran dos creo, sí. Ya, con los elementos que tengan, inventen un problema. Y entonces el grupo de pronto se encontraba, acá tengo dos rectas que se cruzan y un cilindro, y hay que inventar un problema con eso. Claro, es una situación muy desafiante para el profesor, inclusive, porque después tiene que ver si ese problema matemáticamente tiene sentido, que resuelvan el problema, que se examine la situación, pero ya que están ustedes inquietos en este tipo de actividades, y más aún en este mismo tema de cálculo en varias variables, les transmito un poco las ideas para ver si efectivamente se pueden tomar algunas de estas y va dentro del aprendizaje colaborativo y de la creación de problemas colaborativamente, que es una cosa muy interesante. Sí, muchas gracias. La verdad que no se me había ocurrido que los mismos chicos produzcan un problema. Pero... Así no estuvo en la conferencia en la mañana. Eso fue.